Colosenses 1, 15 al 19. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a orar un momento al Señor pidiendo su guía, su ayuda. Señor, conscientes de nuestra debilidad, venimos ante tu presencia rogándote, oh Dios, que tú nos asistas, tú nos fortalezcas. Señor, que tú des fuerzas físicas a nuestro cuerpo, nos des atención a tu palabra y ayudes también, fortalezcas a quien ha de predicarla. Señor, esto sea para la gloria de tu santo nombre, que tu palabra llegue a los corazones y danos un espíritu humilde para recibirla. Señor, muéstranos dónde debamos corregir, dónde debamos mejorar. Señor, ayúdanos por tu Santo Espíritu a crecer, a progresar en las gracias espirituales, para que te agrademos a ti, Señor, y podamos dar un poderoso testimonio de la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo, cabeza de tu Iglesia. Amén, Señor. A lo largo de la historia, el machismo ha hecho mucho daño a nuestra sociedad y hoy en día sigue habiendo machismo. Pero en reacción al machismo ha surgido un feminismo radical, que es algo igualmente malo. Este feminismo radical, junto con la ideología de género, está distorsionando, menospreciando y aún atacando el papel o rol que Dios ha dado al hombre y a la mujer en el hogar. Y por mucho que el feminismo y la ideología de género se presenten como algo bueno, inocente, la realidad es todo lo contrario. Lo que están consiguiendo es una sociedad menos justa y están avanzando para intentar destrozar el modelo de familia que Dios ha instituido. Y esto es un desastre. Y ya la sociedad está recogiendo frutos de esta terrible ideología y del feminismo. Por eso, hermanos, nosotros no debemos dejarnos engañar por el mundo. Debemos seguir, aplicar el patrón o modelo que Dios ha diseñado para la familia. Y esto significa que tenemos que cumplir con el rol que el Señor ha dado al esposo, a la esposa y a los hijos en el hogar. Bueno, y ahora estamos centrados en ver o considerar el rol del hombre en el hogar. En el sermón anterior empezamos a ver este tema. Vamos a continuar, pero antes me gustaría hacer un muy rápido repaso. Me gustaría repasar brevemente lo que vimos. En primer lugar, el hombre es llamado a amar a su esposa, y esto implica, entre otras cosas, entregarnos y sacrificarnos por ella, vivir con ella sabiamente, dándole honor como a vaso más frágil, ser sensibles a sus necesidades, gustos y preferencias, y en cuarto lugar, deleitándonos solo en ella y con ella. Vamos a continuar viendo, en segundo lugar, en esta mañana, el rol del hombre en el hogar también consiste en ser cabeza del hogar. Ser cabeza. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. En este contexto, cabeza hace referencia al liderazgo, a tener autoridad. Y autoridad se define como poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho. El hombre en el hogar es quien tiene el mando, es el principal responsable de todo lo que sucede en su casa, es el que debe liderar, guiar bíblicamente a su esposa y a sus hijos.
¿Y quién le ha dado tal derecho, tal posición? Dios. Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque es lo que nos dice la palabra de Dios. El marido es cabeza de la mujer. Ahora bien, antes de entrar a considerar lo que implica ser cabeza, ser líder en el hogar, es necesario que aclaremos que tal autoridad no hace al hombre mejor, más respetable o más digno que la mujer. No. Y esto mismo nos lo muestra el Señor en su palabra. Fijaos lo que dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Este versículo es muy importante. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Nuevamente el Señor nos revela explícitamente que el varón es la cabeza de la mujer. Aquí no dice marido, la palabra marido como tal, pero evidentemente se está refiriendo al contexto de la familia, del matrimonio, o sea, se refiere al esposo. Y por supuesto la mujer se refiere a la esposa. Pero fijaos que sigue diciendo, y Dios la cabeza de Cristo. Vemos que el término cabeza, usado para referirse al liderazgo o autoridad, no implica necesariamente superioridad en dignidad o valor, pues Cristo es Dios. El Señor Jesucristo es de la misma esencia que Dios Padre. Cristo es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Pero aquí nos dice el apóstol que el Padre es la cabeza de Cristo. Es decir, Dios Padre es quien entregó a Dios Hijo para salvar pecadores. El Padre es quien dio órdenes, en este sentido, al Hijo para que éste hiciera lo que debía hacer. Jesús dijo en Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, su vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sí, el Señor Jesucristo se entregó voluntariamente, pero termina diciendo, este mandamiento recibí de mi Padre. De modo que es en este sentido que Dios Padre es cabeza de Cristo, liderazgo, autoridad. Pero eso no significa que el Padre sea superior al Hijo. No, es el mismo Dios, un Dios, tres personas iguales en esencia, en ser y en dignidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, cuando en Efesios 5:23 y 1 Corintios 11:3 dicen que el marido es cabeza de su mujer, no se refiere a que el hombre sea superior, más importante o más digno que la mujer. No, es una cuestión de orden, de roles. Bien, hecha esta aclaración, vamos a ver a continuación qué implica que el marido sea cabeza o líder o que tenga autoridad en el hogar. ¿Qué implica? Pues al menos implica tres cosas. De nuevo, no pretendo ser exhaustivo, pero considero que estas son las más relevantes. Al menos implica estas tres cosas. En primer lugar, ser siervo de nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Alguien pensaba que ser líder y tener autoridad en el hogar significaba dar órdenes a diestra y a siniestra y hacer que toda mi familia haga lo que yo quiera? Yo no digo que lo estéis pensando, digo que si a alguien se le ha pasado por su cabeza esta cosa o este pensamiento, está muy equivocado. Lo primero y más importante, lo más básico en un liderazgo es procurar servir a aquellos que están bajo nuestra autoridad. Esto desde luego no significa someternos a todos los deseos de nuestra esposa o nuestros hijos. No estoy diciendo esto. Servir en este contexto significa hacer todo lo que Dios nos demanda para procurar el bien de nuestra familia. Cuando he dicho ser siervo de nuestra esposa y nuestros hijos, me refiero a que nosotros, queridos hermanos, debemos esforzarnos, trabajar, no por y para nosotros mismos,
sino por y para nuestra familia, para el bien material y espiritual de ellos. El ejemplo supremo de servicio lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, Cristo es cabeza de su iglesia, pero Él vino para servirnos. El Señor vino para servirnos. Entre otras cosas, y principalmente, entregando su vida por nosotros, por su iglesia. Dice también en Lucas 22, 27, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? No significa que Él está ahí para cumplir todos nuestros caprichos. No. El Señor vino para servirnos, para hacernos bien, para salvarnos, para santificarnos. Y Él aún ahora nos sigue sirviendo, pues dice en Efesios capítulo 5, versículo 29, nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. No dice que Cristo nos cuidó y nos sustentó durante un tiempo y ahora ya no. Dice este versículo que Cristo sustenta, presente, sustenta y cuida continuamente a su iglesia. ¿Cómo? Romanos 8:34 dice que Cristo sigue intercediendo por nosotros. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Ahora, Él intercede por nosotros. El Señor nos fortalece, nos sustenta y nos cuida, fortaleciéndonos. Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es solo que me fortaleció, no, me fortalece el Señor, me sigue fortaleciendo. Él nos ha dado su Santo Espíritu y nos da pastores y maestros para que cuiden de nuestra alma. El Señor está con nosotros todos los días. Mateo 20, 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Cristo es cabeza de la iglesia, es la autoridad suprema sobre nosotros, hermanos, pero Él vino para servirnos, para morir por nosotros, para salvarnos. Y el Señor sigue sirviéndonos, cuidando y sustentando cada una de sus ovejas. Este es el ejemplo supremo que debemos seguir, el de nuestro precioso Salvador. Él es la cabeza, la autoridad sobre nosotros, y esto implica, entre otras cosas, que Él nos sirve, de esta forma que hemos visto. Así que, hermanos varones que estamos casados, somos cabeza de nuestra familia porque es la posición que Dios nos ordena que tomemos en el contexto del hogar, y esto significa principalmente que debemos servir a nuestra esposa y a nuestros hijos por amor al Señor y por amor a ellos. Es decir, debemos esforzarnos, trabajar, hacer todo lo que Dios nos demanda en su palabra para procurar el bien material y espiritual de ellos. No es para nosotros mismos. Esto es lo que tristemente hacen los políticos, las autoridades, ¿no? Están en el poder, tienen autoridad y generalmente usan eso para beneficiarse ellos. No es así como debe hacer un esposo en el hogar. Esto nos lleva al siguiente punto. Ser cabeza del hogar también implica, en segundo lugar, proveer guía, instrucción, dirección y cuidado espiritual. Servicio, servir, también proveer guía, instrucción, dirección y cuidado espiritual. Efesios 5, 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando dice santificarla, no solo se refiere a la santificación definitiva, también a la santificación progresiva que el Señor Jesucristo va obrando en nosotros, los creyentes, por medio de su Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 16, versículos 12 al 15, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Señor Jesús nos santifica trayéndonos su palabra, guiándonos a toda la verdad por medio de su Santo Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios usa su palabra para guiarnos a toda la verdad, es el mismo Cristo quien nos está sustentando y guiando espiritualmente por medio de su Espíritu, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Bien, pero ¿qué significa en la práctica proveer guía, instrucción, dirección y cuidado espiritual? Ante todo, en primer lugar, significa dar instrucciones y órdenes claras a nuestra esposa y a nuestros hijos acerca de lo que Dios ordena y demanda en su palabra para nuestras vidas. Esto es lo que Cristo hace con su iglesia. Juan 17:8 dice, las palabras que me diste les he dado. Y el Señor Jesús vino a darnos, ¿el qué? La palabra de Dios. Ahora, hermano, esto no es cuestión simplemente de que le digamos a nuestra familia, leed la Biblia y ahí tenéis todo lo que Dios demanda. Y ya. No. Nosotros también tenemos que recordarles, enseñarles, explicarles todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Esto lo debemos hacer en los devocionales familiares. Es muy importante perseverar en esto, donde el esposo reúne a su familia, su esposa, sus hijos, si los tiene, para enseñarles, enseñarles la palabra de Dios. Pero también podemos hablar en cualquier momento con nuestra esposa o con algún hijo en concreto para instruirles, para decirles qué dice el Señor respecto a lo que deben hacer en algún caso en particular para agradar a Dios. No, ya mi esposa hablará con el hijo, con mi hijo. Ella pasa más tiempo con él, porque ella trate. No. Hermano, nosotros somos los principales responsables. Podemos y debemos hablar con nuestros hijos, instruirles. Y recuerda, hermano, tenemos que ir con la palabra de Dios, no con nuestras opiniones. Debemos atar la conciencia de nuestra esposa y de nuestros hijos a las Santas Escrituras. Esas instrucciones y órdenes deben ser, por tanto, bíblicas. Deben estar acorde con lo que enseña la palabra de Dios. Y aquí también podemos incluir todo lo referente a las decisiones que se hayan de tomar en el hogar, aun las que tienen una importancia secundaria. Dios dice que el marido es la cabeza del hogar, no una de las cabezas del hogar, no, es la cabeza en el hogar. Él es la autoridad en su casa y aún en las decisiones que se hayan de tomar, sean más o menos importantes, Él tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque Dios le ha constituido como líder en su hogar, como máximo responsable de todo lo que pase en su familia. Ahora bien, esto no significa que el hombre debe ser como un tirano e imponer siempre su criterio, sus deseos, sus preferencias. No.
porque es Dios a través de su palabra quien debe guiar todas nuestras decisiones, hermanos. Por tanto, el esposo también tiene que escuchar a su esposa. Y si su mujer le está hablando con las Escrituras y lleva razón en lo referente a cuál sea la voluntad de Dios para un asunto en concreto, entonces el hombre debe hacer caso a lo que el Señor le está diciendo a través de su esposa. No, yo soy la autoridad, yo soy cabeza del hogar y aquí se hace lo que yo diga y ya. Me da igual lo que mi esposa me esté diciendo, qué versículo me esté trayendo. Aquí voy a hacer lo que yo diga. No. El Señor nos ha dado autoridad para guiar nuestro hogar bíblicamente. Y tenemos una autoridad sobre nosotros, hermanos. Dios. Bueno, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si no hay ningún mandamiento claro, específico sobre algún asunto secundario en particular? Por ejemplo, ¿de qué color pintamos el dormitorio? ¿Qué tipo de mesa compramos para el salón o el cuarto o lo que sea? En tales casos, el esposo debe hacer uso de su amor, paciencia y consideración y tratar de llegar a un acuerdo con su esposa siguiendo el principio bíblico de Filipenses 2:3 y versículo 4 también. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Esto también se aplica en el hogar, ¿no? No solo en la iglesia. En cualquier situación, y en el hogar, por supuesto, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y hermano, tenemos que ser sensibles a nuestras esposas. Y en asuntos secundarios podemos ceder. Sí, se habla, se llega a un acuerdo, pero ¿a mi esposa le gusta eso? Ok. Vamos a pintar el cuarto de amarillo. A mí no me gusta el amarillo, pues vamos a pintarlo. Venga. Pero si no se llega a un acuerdo, si no se llega a ningún acuerdo, si hay, se dan motivos y por lo que sea, pues no se llega a un acuerdo entre el esposo y la esposa, mi querido hermano, mi querida hermana, quien tiene la última palabra es el esposo. Hay que tomar una decisión, no se puede estar discutiendo, peleando continuamente, no se debe pelear, se puede estar hablando continuamente, hay que tomar una decisión. El esposo es la autoridad en el hogar, incluso en lo que respecta a asuntos secundarios. En segundo lugar, proveer guía, instrucción, dirección y cuidado espiritual también significa preocuparnos por el estado espiritual de nuestra esposa y nuestros hijos. Su estado espiritual, su corazón, ¿cómo está? Dice en Proverbios, capítulo 27, versículo 23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. ¿Se refiere el Señor a que solo nos preocupemos por nuestras mascotas o nuestras cosas materiales? No. Principalmente debemos preocuparnos por nuestra esposa y nuestros hijos, y no solo por su salud física, sino sobre todo por su estado espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a tu esposa? Te pregunto, hermano, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a tu esposa y le preguntaste, mi amor, ¿cómo está tu comunión con el Señor? O como es cristiana, das por sentado de que todo está bien. Cuidado.
¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste esto a tu esposa? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Qué estás leyendo en la palabra de Dios, en tus devocionales? ¿Cómo te encuentras anímicamente? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Estás leyendo algún libro cristiano? ¿Cómo te sientes? ¿O cómo ha ido el día con los niños? Que esto causa estrés y el tratar con los hijos, preocupaciones, etc. El esposo se preocupa por su esposa. ¿Cómo está espiritualmente? ¿Cómo está su corazón? Esto con nuestra esposa, pero también debemos conocer bien cómo se encuentran espiritualmente nuestros hijos. ¿Qué hay en sus corazones? Solo así podremos ayudarles y guiarles por los caminos del Señor. Y esta preocupación por el estado espiritual de nuestra familia incluye también orar por ellos, incluye alentarlos, animarlos cuando hacen algo bueno y obedecen al Señor. Incluye también reprender a nuestros hijos cuando hacen el mal, cuando desobedecen la palabra de Dios. Sí, estamos cuidando las almas de nuestros hijos cuando los reprendemos también. En tercer lugar, ser cabeza del hogar también implica proveer cuidado físico y material. Hemos visto proveer cuidado espiritual, preocuparnos por el estado espiritual de nuestra esposa, de nuestros hijos. También ser cabeza del hogar implica proveer cuidado físico y material para la familia. Y esto implica, ante todo, preocuparnos por la salud y el bienestar físico de nuestra familia. Como cabeza del hogar tenemos que cuidar de la salud de nuestra esposa, preocuparnos por cómo se alimenta, igual con nuestros hijos, sí, también por nuestros hijos. No despreocuparnos totalmente de ellos, pues ya que mi mujer se preocupe en lo que le va a dar de comer y la comida que va a hacer y ella verá. Bueno, sí, podemos delegar tal cosa en ella, pero también debemos estar al tanto de lo que comen nuestros hijos, la alimentación de ellos. Hermanos que estamos casados, nosotros somos los máximos responsables delante de Dios de todo lo que sucede en nuestro hogar, de todo lo que le sucede a nuestra familia. Por tanto, debemos velar por la seguridad de nuestra casa. Tenemos que proteger a nuestra esposa y a nuestros hijos de todo peligro. Si, por ejemplo, hay algún mueble que está roto en nuestra casa y supone un peligro para nuestra familia, pues tenemos que arreglarlo lo antes posible. O si alguien no es muy manitas, eso decimos en España, muy manitas arreglando cosas, pues quitarlo, poner uno nuevo. Hermanos, esa es nuestra responsabilidad, no la de nuestra esposa. Sí, ella también debe preocuparse por la seguridad de nuestros hijos, pero esa es principalmente nuestra responsabilidad como cabeza del hogar. Bien, proveer cuidado físico y material para nuestro hogar también implica, en segundo lugar, proveer en todo lo material para nuestra familia. Dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tenemos que esforzarnos por ganar el dinero necesario para sostener a nuestra familia. Esta es nuestra responsabilidad, hermanos. El versículo no dice, porque si alguno o alguna no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo o una incrédula. No, no dice esto el versículo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es bastante importante este punto. Un esposo piadoso se esforzará por proveer para todo lo material en su hogar. En nuestra sociedad, en el mundo que nos rodea, los hombres o son unos tiranos o son como un niño más en la casa donde se deja controlar, guiar y dominar fácilmente por su esposa. Queridos hermanos, el Señor nos muestra claramente en su palabra el lugar, la posición que debemos ocupar en nuestro hogar. Dios dice que somos cabeza de nuestra esposa y por ende cabeza de nuestro hogar.
Así que tenemos que ejercer ese liderazgo con amor para la gloria de nuestro Dios, para el bien de nuestra familia y para el bien de la iglesia. Un hombre casado que no es el líder que debe ser en su hogar, eso se va a notar, tarde o temprano, se va a notar, se va a ver en la iglesia. Y va a afectar, dando un mal testimonio y otras cosas malas que pueden pasar. Es muy importante, hermanos, que seamos la cabeza, los líderes que el Señor nos demanda en su palabra, los líderes que debemos ser, según el Señor nos demanda. Quisiera concluir con algunas aplicaciones. Hermanos casados, no nos dejemos llevar por la comodidad. Tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad como cabeza del hogar. El ser cabeza del hogar es para el varón una gran responsabilidad, una gran carga. Por tanto, es muy triste y doloroso que haya hombres que dicen ser cristianos y que a la vez no quieren o no tienen el suficiente carácter varonil piadoso para asumir esta función dentro del matrimonio. Y como consecuencia dejan este papel en manos de su mujer para que ella sea quien asuma tal responsabilidad. Y a la vez deja que sus hijos se la apañen como puedan. Es triste que haya hombres así dentro de la iglesia. Pero el hombre cristiano piadoso, que es responsable en el cumplimiento de su deber como un verdadero cabeza de familia, busca a Dios a través de su palabra y de la oración para saber cuál es la voluntad del Señor para él, su esposa y sus hijos en las distintas situaciones que tienen que afrontar, en las decisiones que debe tomar, en los obstáculos que tiene que hacer frente, así como sus planes para el presente y para el futuro. Ella que decida mi esposa. A ver qué ella dice. No, sí, pedir opinión. Y tenemos que pedir opinión y hablar y compartir con nuestra esposa. Mi amor, ¿tú qué piensas? ¿Qué opinas? Pero hermano, tú y yo somos los últimos responsables delante del Señor. Tú tienes que tomar la decisión. Tú eres el máximo responsable y yo estoy casado. La Escritura nos enseña que en el matrimonio el esposo es la cabeza, el líder, pero porque el esposo ama a Dios y a su familia. Este liderazgo nunca va a convertirse o nunca debe convertirse en tiranía, pues el esposo cristiano no es el hombre que se sienta en su casa como un dictador, sino como aquel que tiene un poder moderado, controlado y dirigido por el amor a Dios, por la palabra de Dios. El esposo piadoso es un hombre que primero cultiva su comunión personal con Dios. Y hermanos, si no estamos bien con el Señor, no vamos a cumplir con nuestro deber como cabeza del hogar. Eso es como las matemáticas. El esposo piadoso, ante todo, cultiva su comunión personal con Dios. Se preocupa básica y principalmente por agradar a su Salvador. Y en ese contexto se preocupará, entre otras cosas, por el estado espiritual de su familia. Esto le llevará a dar un ejemplo de santidad a su esposa y a sus hijos. Si no somos un ejemplo para ellos, entonces perderemos toda autoridad delante de nuestra familia y no nos harán caso.
Papá, tú me estás diciendo que lea la Biblia y hace 3 o 4 días que no veo que tú leas la Biblia. ¿Qué hace ese hijo? No lee la Biblia. Si yo le digo a mi esposa, esto es lo que el Señor dice que debes hacer, ella tiene que verme que yo hago eso mismo, por amor a Dios y para la gloria del Señor. Nuestro Salvador dijo en Juan 13:15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Podemos nosotros, hermanos, varones, casados, podemos nosotros decirle esto con limpia conciencia a nuestra esposa y a nuestros hijos? Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cada uno tiene que examinarse a sí mismo. Cada uno tiene que examinar su propio corazón delante del Señor. Segunda aplicación, concluyo ya con esto. Hermanas solteras, busquen esta clase de hombre, un líder piadoso y amoroso. No los hombres que se presentan ahí por ahí, en las películas o en las series. No, un hombre piadoso, temeroso de Dios, líder piadoso, amoroso. Un hombre joven que no esté dispuesto a sacrificarse por su madre, por ejemplo, o por su padre, o por otro hermano en la fe. ¿Crees que estará dispuesto a sacrificarse por ti? Un hombre joven que no trate con sensibilidad y consideración a otras mujeres, sino con aspereza, ¿crees que a ti te va a tratar mejor? Un hombre que no tenga ninguna iniciativa, que se quede esperando siempre a que otros le digan lo que él sabe que debe hacer, ¿crees que va a liderar bíblicamente tu hogar? Un hombre que no se preocupa por cuidar y sustentar su cuerpo ni su alma, aunque diga ser cristiano, ¿piensas que se preocupará por tu salud física y espiritual? No es suficiente que sea un chico simpático, risueño, divertido y que trabaje. Si ves que no cuida su cuerpo, sus pensamientos, su lengua, sus manos, su alma, es decir, su corazón, ¿crees que va a sustentarte y a cuidarte y a liderarte bíblicamente? No lo va a hacer. Un hombre así no sabrá amarte como dice la palabra de Dios, que un hombre piadoso debe amar a su esposa. Un hombre así no va a liderar tu hogar conforme a la palabra de Dios. No va a ser la cabeza que debe ser. Y vas a sufrir. A las jóvenes solteras que me están escuchando, quiero decirles en el nombre del Señor, no entregues nunca tu vida a un hombre así. Si en verdad quieres glorificar a Dios en tu matrimonio y ver en tu vida días buenos, no des tu vida ni tu cuerpo a un hombre que no pueda cumplir estas demandas del Señor, de sustentarte y cuidarte. Y esto ya se ve, se deja entrever en la soltería, en los hombres, jóvenes, solteros. Y los pastores conocen a esos jóvenes. Pregunta a los pastores. Porque si ese hombre no es quien debe ser y te casas con él, entonces tu matrimonio no glorificará al Señor, no será de aliento y de ejemplo para otros hermanos, dará dolores de cabeza a tus pastores, amargará tu existencia y hará que tu vida sea una fuente de angustia y de dolor, ya que ese hombre no te va a amar como Cristo amó a la iglesia y no va a liderar tu hogar. No va a ser la cabeza que debe ser. Mi querida hermana, busca la clase de hombre que tenga las cualidades que hemos considerado en estos sermones.
No estarán esas cualidades en perfección, pero asegúrate que ese joven es íntegro, es humilde y se esfuerza en dependencia del Señor por crecer, madurar en todas estas cualidades que hemos considerado. Así verás la bendición de Dios en tu futuro matrimonio. Jóvenes solteros, varones. Se me ha ido el tiempo. No voy a profundizar más en esto. Pero aquí está lo que hemos considerado. Yo me he dirigido a hombres casados, pero si está en tu corazón, joven, soltero, casarte, aplica esto. Empieza. Ya debería estar preparándote, no empezar ahora. Pero aplicar la palabra de Dios. Poner en práctica estas cosas. No tienes esposa todavía, pero en un contexto de tu hogar y con otras hermanas y con tu madre, puedes aplicar algo. Tú no eres el líder, ¿no?, de tu madre. Pero se ve, si en un joven hay un amor, hay iniciativa. Ora al Señor, joven soltero, anda cerca de tus pastores, anda cerca de la palabra de Dios, cultiva tu comunión con el Señor, tu amor por Dios, por los hermanos, por la iglesia. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a los que ya estamos casados, para aplicar estas cosas, que el Señor sea engrandecido, glorificado, y podamos dar un poderoso testimonio a nuestros hijos, a la iglesia. Esto sea de aliento. Sí, nuestro motivo principal debe ser agradar al Señor, claro, para agradar a nuestro Salvador, para su gloria, pero también para ser de testimonio a otros hermanos. Y que se pueda ver en la iglesia, y aún cuando estamos fuera, ¿no?, en nuestras labores cotidianas, se puedan ver hombres casados, piadosos, que aman a sus esposas, que dirigen su hogar con sabiduría, con amor, conforme a las Escrituras. Y se puedan ver matrimonios firmes, sólidos, con hombres con un carácter varonil, que aman a Dios sobre todas las cosas, pero aman a sus esposas. Aman a sus esposas, aman a sus hijos y quieren dirigirlos en los caminos del Señor. Quieren liderarlos como el Señor nos demanda en su palabra. Y se entregan a ellos y los sirven, todo lo que hemos considerado. Vamos a orar al Señor un momento. Padre amado, alabamos tu precioso nombre y te damos las gracias por tu palabra que hemos considerado, que hemos recibido en esta mañana. Señor, tú nos sostengas, nos guardes, preserva los matrimonios aquí, Señor. Obra, oh Dios, en aquellos que estamos casados, para que podamos ser luz, sal, podamos ser de un poderoso testimonio en nuestro hogar primeramente, en tu iglesia, Señor, donde quiera que estemos. No nos dejemos arrastrar, Señor, guárdanos de la filosofía de este mundo. Guárdanos de toda esta ideología perniciosa, dañina que hay en este mundo. Seamos guiados, controlados por tu palabra. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén, Señor.